Breve historia de la impro. Al inicio de todo, las primeras personas tenían que experimentar, jugar para entender el mundo que les rodeaba. Es decir, tenían que improvisar. Y en el caso de las artes, es más probable que hayan nacido del juego y la experimentación también. Jugar, por ejemplo, con los colores que extraían de diversas plantas, con los sonidos que producía el golpear diversos objetos, y en el caso del teatro, a partir de la imitación. Pero desde aquí vamos a dar un salto bastante grande para encontrar las primeras referencias del teatro de improvisación. Así vamos a llegar al siglo XVI, donde encontramos a la comedia del arte italiana. Este era un tipo de comedia de corte popular que se caracterizaba por tener a sus personajes definidos y su estructura definida, también llamada canovaccio. Y sobre esta base, personajes y canovaccio, los actores tenían la libertad de improvisar sus diálogos, sus textos, dependiendo el pueblo y ciudad donde estaban representando su arte. Luego tendríamos que esperar hasta el 1890 para que veamos nuevas aplicaciones de la improvisación. Los directores Konstantin Stanislavski, que es considerado el padre del teatro moderno, y Jacques Copeau, que fue fuerte influencia de Jacques Lecoq, que también desarrolló una pedagogía teatral impresionante, utilizan la improvisación dentro de sus entrenamientos y audiciones. 30 años más adelante, en 1921, Jacob Levi Moreno funda el teatro de improvisación, solo que él apunta hacia el psicodrama. Pero escénicamente muchos le atribuyen a Dudley Wright el hecho de pedir sugerencias al público para improvisar sketch. Y por fin así llegamos a las bases de la improvisación teatral moderna, cosa que se da casi paralelamente tanto en Estados Unidos con Viola Spolin y en Inglaterra con Kate Johnston. En el caso de Viola Spolin, ella investiga en la improvisación y le da un uso pedagógico. Sería su hijo Paul Sills quien lo lleva a la escena. Él, junto con David Schiffer, fundan The Compass Player y el famoso Second City. Por otro lado, Kate Johnston, que en los 50 trabajaba para el Teatro de la Corte Real, empezó a experimentar con la improvisación y así creó el teatro deportivo. Luego de un tiempo y sin financiamiento para desarrollar sus proyectos, se traslada a Calgary, Canadá. Ahí sigue desarrollando su creación y además escribe 2 libros fundamentales: Impro, Improvisación y Teatro, e Impro for Storytellers. Sus libros se popularizan y se difunden entre Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, buena parte de Europa y en la parte de Canadá que habla inglés. Ahora profundizaremos en ese detalle. David Schiffer, uno de los fundadores de The Second City, había fundado el Impro Olympic y empezó a trabajar con Charnal Halper. Charnal, unos años después, necesitaba más inspiración, así que toma un camino diferente y conoce a Del Close. Del Close estaba preparando un proyecto que denominaba el Harold y junto con Charna Halper logra pulir y perfeccionar el producto. El Harold se vuelve muy popular y además es la base de muchos de los formatos largos que existen en la actualidad. Toda su experiencia la llevan al papel y publican La verdad de la comedia. Volvemos a Canadá. Y había mencionado que la propuesta de Kate Johnston se había difundido por varias partes del mundo, incluido la parte de Canadá que hablaba inglés. Pero mientras tanto, en la parte de Canadá que hablaba francés, se empezó a popularizar el match de improvisación. Son Ivan Leduc y Robert Gravel que se inspiran en los partidos de hockey y crean esta nueva propuesta de improvisación teatral. Se estrena el 21 de octubre de 1977 bajo la dirección del Teatro Experimental de Montreal. La propuesta del match de improvisación se difunde a partir de Canadá, la parte que habla francés, se difunde hacia Francia y de ahí pasa a Italia, España y llega a Sudamérica. Actualmente hay grupos de impro en casi todo el mundo. Y esto gracias a improvisadores que se han dedicado a la enseñanza y a viajar a distintas partes del mundo para difundir este arte. En Sudamérica uno de los más conocidos es Omar Argentino Galván. Él además le sumó nuevas herramientas, entre ellas el sound painting. El sound painting es una técnica extraída de Walter Thompson, que él lo usaba para dirigir a su orquesta musical. Omar Argentino
adopta esta técnica y lo transforma y traslada hacia la técnica de improvisación, sumando además distintas técnicas teatrales. Y bueno, la historia de la impro continúa y seguirá continuando en distintas partes del mundo. Pero este video por ahora llega hasta aquí. Continuaré investigando para contarles más detalles particulares con respecto a la historia de la impro. Por ahora, muchas gracias por estar ahí y buenas impros.